Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez. 60 minutos donde el protagonista será el juego ciencia. Con historias, anécdotas y misceláneas, información y entrevistas, concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar sobre el milenario juego. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo, por Radio Cultura 979. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. 28 de septiembre a las 20:06 nos ponemos en marcha aquí en Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo que semanalmente ponemos al aire por Radio Cultura junto a un grupo de amigos. Hola Andrés, Alfredo. Hola Carlos. ¿Cómo están? ¿Preparándose para la lluvia del fin de semana? ¿Te parece el frío que vuelve. Sí. Hay algunos, yo no me muchas gracias no me hace, pero conozco gente que va a estar muy contenta con ese clima. Perdón, ¿cuándo es eso? Parece que arranca ya a partir del fin de semana. Así que bueno, me voy a poner al día, voy a poder empezar a ver fútbol. Hace una semana que no veo nada, no sé qué está pasando en el fútbol. Mejor así. Así que a partir del domingo vamos a arrancar. Exactamente, dice Andrés, no averigües nada. Por eso es mejor el ajedrez que el fútbol. Y a nosotros nos gusta el ajedrez, porque el ajedrez te ayuda a pensar. Nos gusta que ingrese al aula como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del ajedrez para enseñar ciencias, también para transmitir valores. Y nos gusta el ajedrez porque con ellos, con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, sino que conviven, y entonces lo importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra segunda temporada, estamos los viernes de 20 a 21 en Radio Cultura 97.9, pero también nos pueden seguir por internet, por www.fmradiocultura.com.ar o bajando la aplicación gratuita desde el celular. Bien, 28 de septiembre vamos a retomar la senda del ajedrez terapéutico, así como la semana anterior con el doctor Julián Bustin de la Fundación INECO, transitamos el camino del ajedrez y el Alzheimer. Hoy vamos a conocer, aprender, descubrir de qué estamos hablando cuando hablamos del TDAH, del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y para ello vamos a conversar con un especialista, me refiero con el doctor Hilario Blasco Fontecilla, que está en Madrid y creo que ya está conectado, que nos está escuchando, a ver si lo podemos saludar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Carlos. Bueno, un gusto escucharlo. Aquí son las 20:08 del viernes y usted ya está en la madrugada, ya es sábado. Efectivamente. Y bueno, ha hecho un esfuerzo de estar aún despierto, ¿no? Bueno, digamos que hemos cambiado copas por conversación. Muy bien, nos gusta eso. Doctor, estamos haciendo la presentación del programa, si nos aguarda unos 3 o 4 minutitos, presentamos a toda la gente que trabaja aquí con nosotros y después empezamos directamente a charlar con el tema del TDAH. ¿Le parece bien? Me parece fantástico, fenomenal. Bueno, muy bien. Aquí en los estudios, además, nos acompaña el profesor de ajedrez Oscar Ponomarev. Él ya estuvo cuando hablamos del tema del ajedrez y el Asperger, que nos acompañó en aquella ocasión la doctora Alexia Ratazzi. Así que bueno, Oscar trabaja en el Club Pedro Echagüe, allí tiene alumnos con esta patología del TDAH y también da clases a domicilio. Hola Oscar, buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches, Carlos, es un gusto nuevamente estar en tu programa y tratar este tema tan importante. Es tan importante que te estás custodiado, ¿no? Venís acompañado, Susana, es ese marcador que viene, que está. Así que también en los estudios está la esposa de Oscar, Susana, un gusto que estés con nosotros nuevamente. En el programa de hoy vamos a dedicar un bloque también al recuerdo al maestro Jorge Rubinetti, que el pasado 16 de septiembre se cumplió el 2º aniversario de su muerte, y para ello vamos a conversarlo con el corresponsal holandés, como lo llamamos a nosotros, al maestro uruguayo Eber Pérez García. Ahora sí, hechas las presentaciones, nos sentamos frente al tablero y te recordamos, papá y mamá, que si el chico juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas. Pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento, esa emoción del aprender jugando, será para siempre. Nos sentamos y hoy arrancamos con esta música.
¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente al 4392-2468 o al 155007-2260. El Club Argentino de Ajedrez, la entidad centenaria del ajedrez argentino, te espera en su escuelita formadora de valores para niños y adultos. Estimula tu memoria, concentración y autoestima. Aprende a planificar y a decidir. Hacete socio del Club Argentino, Paraguay 1858. Informes al teléfono 4811-9412 o 4151. Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Cultura 97.9. Frente al tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias. Vamos con la consigna de hoy, el premio. Jugamos por un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, y un llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. La consigna de hoy, preparada como siempre por nuestros productores, está relacionada con la 43ª Olimpiada de Ajedrez que se está llevando a cabo en Batumi, Georgia. La Argentina está representada por un equipo masculino y otro femenino y sus vínculos con las ciencias sociales. Dado que son 185 los países participantes y en 18 de ellos la inicial de sus nombres comienza con la letra M, hoy nuestros oyentes deberán indicarnos al menos 5 de esas naciones y sus respectivas capitales. Ahí está, es una curiosidad. 185 naciones, llama la atención que 18 de ellas comiencen con la letra M. Así que es más o menos fácil. Si no sabe la respuesta, igual puede participar dando un me gusta y un compartir en la página de Facebook @Diarios de Ajedrez. Nuestras vías de comunicación: WhatsApp 11 55 77 11 92. Por teléfono 4819 9494 o 9495. Por Twitter @ajedrezcaichés y por Facebook @Diarios de Ajedrez. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del TURF, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. Bien, a las 20:14 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque, Ajedrez y TDAH. Vamos a hablar con el doctor Hilario Blasco Fontecilla, es psiquiatra especializado en psiquiatría de la infancia y adolescencia en el Instituto Psiquiátrico de Londres. Trabaja en la actualidad como psiquiatra de la infancia y adolescencia en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, en Madrid, España, y es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Hilario, un gusto saludarte. Carlos Hilardo, me acompañan Alfredo Tabacman, Andrés Prestileo y, como te nombré antes, Oscar Ponomareff, un profesor de ajedrez aquí en Buenos Aires. Buenas noches, el gusto es mío. Bueno, el motivo de la charla era traer acá a la mesa y presentarle y contarles a nuestros oyentes sobre este tema del TDAH, así que me gustaría, para empezar, si nos podés poner en el asunto de qué se trata, qué es el TDAH. Pues básicamente se trata de un trastorno o enfermedad que se da aproximadamente en un 5% de la población mundial en diferentes grados de severidad, que se da tanto en la infancia, en la adolescencia como en la edad adulta y que pues comprende síntomas que tienen que ver básicamente con 3 dimensiones principalmente, que son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Muy bien. Y al estar hablando, pues vos me decís lo variable de la edad, ¿estamos hablando de un tema que puede ser también hereditario? Se considera que es una de las enfermedades
más hereditarias, en torno a un 75-80%, digamos, de lo que sería la enfermedad sería responsable la carga genética, y los factores ambientales pues tendrían que ver un 15 o un 20%. Es decir, la gente muchas veces confunde a las personas con TDAH y piensa que son personas o vagas o maleducadas, pero no es un problema educativo. Eso está muy lejos de la realidad. Te escuchaba que vos nombrabas entre los rasgos principales la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Hay otra forma de identificarlo cuando estamos frente a un chico que tiene TDAH? ¿Hay algunos otros rasgos que nos podemos decir, este chico puede tener esta patología? Porque debe ser algo confuso. A mí me parece que hay muchos chicos que por ahí hoy en día con el tema de la computación les cuesta concentrarse o cambian su atención, enseguida pasan de un foco al otro, y son hiperactivos la gran mayoría, y son impulsivos también. Entonces, ¿qué otros patrones tenés para identificarlo? Bueno, eso que comentas, Carlos, es tremendamente interesante, porque ha habido una publicación reciente en una de las mejores revistas médicas, que es en el JAMA, y que efectivamente lo que comprueban es que en jóvenes sin tener TDAH, cuando usaban de manera regular y de manera importante las nuevas tecnologías, videojuegos, móviles, redes sociales, etcétera, etcétera, pues sí que se encontró un cierto efecto de conversión a TDAH. No era un efecto muy fuerte, pero sí que había una cierta un efecto que desde luego no era bueno, beneficioso. Pero podríamos decir que esto no es el problema principal, ¿no? Es decir, las personas con TDAH, pues por ejemplo en el ámbito educativo, es pues por ejemplo niños o niñas principalmente que por ejemplo que no atienden, y yo suelo poner el ejemplo de las gafas, ¿no? Es decir, el problema no es que no quieran atender, es que simplemente no pueden atender. Entonces, en el lenguaje popular, por ejemplo, se ha codificado, pues por ejemplo, gente que muchas veces se dice, oye, es que no te enteras de las cosas, parece que estás empanado o que eres vago, y en realidad es como, bueno, cualquier persona que use gafas sabe que si se las quita, pues en muchas ocasiones no puede leer o no va a distinguir bien las formas, o no va a saludar a personas que conoce, simplemente no porque no quiera hacerlo, simplemente porque no puede. Leía también así en algunos de los escritos que confirmaban que este déficit de atención es un trastorno cerebral que piden no etiquetar a los chicos, y que había un estudio que había revelado que el TDAH está vinculado al desarrollo tardío en 5 áreas del cerebro y no a patrones de conducta. ¿Es así? Sí, hay un eufemismo que se usa muchísimo cuando no se quiere usar el término de TDAH, y es el de retraso madurativo. Es decir, hoy sabemos que hoy por hoy el cerebro termina de madurar aproximadamente a los 24 años de edad. Empieza el proceso de maduración, es decir, de mielinización del cerebro en la zona occipital, y va avanzando hacia la zona frontal, que es la zona frontal es como la voz de nuestra conciencia. Es cuando todos tenemos este diálogo interno entre el diablillo y el ángel, y bueno, pues por ejemplo, cuando la gente bebe un poquito de más, lo que hacemos es anular ese lóbulo prefrontal. Bien, y pues lógicamente se hacen cosas que muchas veces uno posteriormente se arrepiente. Gana el diablillo, ¿no? Pues eso es básicamente lo que pasa en el cerebro de las personas con TDAH, que ese lóbulo prefrontal está frío, no se ha mielinizado, y muchas veces pues nos encontramos personas con déficit de atención que básicamente son inmaduras para su edad. Doctor, recién usted hablaba de lo difícil o la costumbre de mucha gente de atribuir esa conducta a caprichos y demás. Uno se pregunta si es escaso el conocimiento de la gente en general, ¿no? o la difusión, para que rápidamente puedan sospechar o vincular esos comportamientos con esta patología, cosa de consultar o de probar un tratamiento. ¿Esto es así? ¿Todavía no hay un conocimiento en general suficiente de la gente como para que actúe ante esos síntomas? Totalmente, es así, y eso tiene unas raíces históricas en el desarrollo de la psiquiatría como ciencia. Y
uno, si contextualiza el desarrollo de la psiquiatría, pues se da cuenta enseguida pues que los alienistas pues empezaron investigando las grandes enfermedades, la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Y claro, uno no se puede imaginar en 1850 o en 1870 que alguien estuviera preocupado porque un niño se moviera algo más, ¿no? Cuando los sistemas educativos todavía se estaban desarrollando en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Es decir, que el menor de los problemas de las sociedades eran que un niño fuera un poquito más inquieto, ¿no? Entonces, podríamos decir que hoy en día efectivamente es un lujo, ¿no?, que nos podemos permitir el tratar a las personas con TDAH, que podemos hacer afortunadamente, pero sí que es verdad que persisten muchísimos prejuicios, ¿no? Y en este sentido a mí me gustaría recalcar que hay un equipo danés liderado por Dalsgaard y otros colaboradores que demostró hace 2 o 3 años con un artículo fantástico que a las personas con TDAH, bien en la infancia, adolescencia o edad adulta, si precisaban de tratamiento farmacológico y no lo tomaban, pues la mortalidad se aumentaba entre 2 y 8 veces. Y eso es muy importante. Doctor, ¿a qué Cualquiera edad? de nosotros vamos al médico con nuestro hijo y nos dice que tiene una enfermedad que se puede tratar con un fármaco y que si no le damos ese fármaco o ese tratamiento psicoterapéutico a nuestro hijo, pues tiene 4 veces más riesgo de mortalidad. Y yo creo que todos seguiríamos las pautas indicadas. Doctor, ¿a qué edad un chico comienza a mostrar esta patología para que los padres, digamos, se den cuenta y concurran a un médico a consultar? Pues se puede empezar a ver incluso en niños ya de 2 o 3 años. Generalmente los padres te suelen reportar pues que son niños pues que duermen un poquito peor, que les cuesta más dormirse, que son más irritables. Y lo que ocurre es que va a depender primero del subtipo. Es decir, cuando hay signos de hiperactividad o impulsividad es más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Pues porque es muy visible, ¿no? Es decir, un niño que no puede parar quieto, que pues por ejemplo el caso de Winston Churchill, que era conocido por los profesores y lo que hacían pues para que se desfogase le dejaban salir al patio a corretear, ¿no? Ahí es relativamente fácil de identificar. Es más difícil de identificar principalmente en las niñas con un déficit de atención digamos selectivo, que no tienen ni hiperactividad ni impulsividad manifiesta, pero que pues que digamos que están como ensoñando, ¿no? Y que muchas veces están, es decir, no molestan a nadie, pero digamos tienen dificultades importantes a la hora de estudiar. Te voy a hacer una pregunta. Pero podríamos decir que desde los 3 se podría diagnosticar, pero suele ser el diagnóstico más frecuente, se suele dar entre los 6 y los 12, 14 años. Muy bien. Doctor, ¿qué cosas pueden mejorar y qué cosas pueden empeorar con el tiempo en el trastorno TDAH? Bueno, realmente podríamos decir que sobre todo memoria de trabajo, probablemente atención, y esto es importante porque empieza a haber evidencias incipientes de que podría ser un factor de inicio precoz de cuadros de Alzheimer y otro tipo de demencias. Es un ámbito que todavía no está demasiado investigado, pero podríamos decir que así como por ejemplo la impulsividad, la tendencia con la edad suele ser a mejorar en todas las personas, tengan o no TDAH. Sin embargo, el síntoma principal, que es el déficit de atención, se suele mantener o puede empeorar en el caso de que no se haya hecho un tratamiento dirigido a mejorar la atención. Doctor, cuando hablábamos de las funciones ejecutivas, ¿no?, en el cerebro, y yo pensaba también el tema de las emociones, ¿qué pasa con estos chicos del TDAH con sus funciones en la parte emocional? Bien, digamos que dentro de los 2 aspectos que preguntas, Carlos, la disfunción ejecutiva, es decir, no todos los niños con TDAH tienen disfunción ejecutiva y no todas las personas con disfunción ejecutiva tienen TDAH, pero digamos que la disfunción ejecutiva son, digamos, un conjunto de funciones que lo que permiten es principalmente pues lo que es la planificación, organización de la información y podríamos poner un ejemplo muy básico, que es, por ejemplo, intentar cocinar haciendo una tortilla de patata, ¿no? Y algo que parece relativamente sencillo para una persona con déficit de atención es complicado, porque hay que hacerlo todo en una secuencia correcta, ¿no? Es decir, hay que empezar a cortar las patatas, pelar la cebolla, picar la cebolla, en determinado momento habrá que calentar el aceite, etcétera, etcétera. Y
Es decir, cuando hay que hacer una secuencia de actos, esto es muy difícil para las personas con disfunción ejecutiva. Lo mismo ocurre con la disregulación emocional. No todos los chavales con TDAH tienen disregulación emocional, pero la disregulación emocional, pues esa dificultad que tienen pues para la baja tolerancia a la frustración, el no poder controlar los impulsos, son chavales que muchas veces cuando pierden el control, posteriormente se sienten muy culpables. Pero el problema es que no pueden controlar en esos momentos sus reacciones. Pues eso es un marcador de mal pronóstico y de que tenemos, digamos, que ser un poco más agresivos en el tratamiento para mejorar el pronóstico. Doctor, lo invito ahora, vamos a hacer una breve pausa, vamos a poner un temita musical breve y vender unos avisos y seguimos con la charla. Muy bien. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Muy bien, a las 20:27 seguimos hablando con el doctor Hilario Blasco Fontecilla, el psiquiatra, está en Madrid, está conversando y contándonos este tema del TDAH, que algo por ahí es tan importante para tener conocimiento y descubrir estas cuestiones. Doctor, y frente a este panorama, ¿no?, que ya hablábamos un poco cómo es esta enfermedad, ¿qué puede hacer el ajedrez para resolver esta situación en un chico que padezca TDAH? Bueno, aunque la evidencia científica que tenemos todavía pues es incipiente, en el ámbito educativo sí que hay mucha más investigación y bueno, la verdad es que nosotros llevamos trabajando más de 6 años y la experiencia es muy buena, sobre todo pues podríamos decir que tiene un papel generalmente complementario y probablemente es uno de los mejores rehabilitadores cognitivos que podríamos recomendar a cualquier persona. Yo creo que quizá los dos mejores rehabilitadores serían uno la música y otro el ajedrez. Ah, bueno, es interesante. Sí, ahora sí. Yo me preguntaba lo siguiente: una persona con esta patología, a una persona así justamente no le sería difícil poner atención en el juego del ajedrez, o sea, sí. Lo pienso al revés, digamos, ¿no? Esto es cuando yo empecé a investigar en este área, es una de las cosas que más me hizo gracia, ¿no? Me llamó la atención, porque la principal federación de asociaciones de déficit de atención e hiperactividad española, pues efectivamente recomendaba en su web que digamos que no era beneficioso recomendar digamos el ajedrez a los chavales con TDAH, porque pobrecitos no se iban a poder concentrar y se iban a frustrar, ¿no? Y a mí esto me hizo sonreír, porque esto es como decirle a un disléxico, mire usted, como usted cambia las letras, pues deje de leer, ¿no? Cuando uno piensa de manera, digamos, un poco sosegada, pues es absurdo. Lo que sí es verdad es que los chavales con TDAH muchas veces tienen una tendencia inicialmente a estar muy motivados por las cosas que les apasionan, y hay muchos chavales con TDAH, no todos, pero muchos con TDAH que inicialmente están muy apasionados por el ajedrez, ¿no? Y lo que sucede con el ajedrez y con otras actividades es que muchas veces las empiezan con mucha pasión y cuando esa pasión desaparece, pues enseguida se aburren, ¿no? Entonces, lo que es importante es saber cómo manejar y cómo utilizar el ajedrez en una persona con TDAH, ¿no? Y que de alguna manera el contacto no sea aversivo, y cuando los chavales tienen un contacto que no es aversivo con el ajedrez, a veces el cambio es espectacular. ¿Y en qué consiste su proyecto de jaque mate al TDAH? Bueno, pues en el fondo es un conjunto de actividades que podríamos decir, en primer lugar, científicas, y en segundo lugar, pues podríamos decir educativas y de difusión y de apoyo del ajedrez social, educativo y terapéutico, ¿no? Nosotros estamos desarrollando principalmente ahora mismo con María Rodrigo Yanguas, nuestra web www.jaquemate.tdh
ajedrez.com, en el que bueno, pues ponemos información sobre bueno, diferentes aspectos que tienen que ver con el uso educativo y terapéutico del ajedrez. Y bueno, pues ya hace unos años hicimos pues el que se podría considerar el primer estudio pionero a nivel científico, un estudio endeble metodológicamente porque no pudimos usar en aquellos momentos un grupo control, pero en el que sí nos encontramos que bueno, pues que el usar el ajedrez podía tener un uso terapéutico en chavales con y sin tratamiento farmacológico de TDAH. Aquí tengo que decir que los chavales que estaban sin tratamiento farmacológico eran lógicamente los que tenían un TDAH de menor gravedad y bueno, uno de los hallazgos más bonitos que encontramos es que servía para los chavales independientemente del número de, digamos, de la inteligencia, pero aquellos que estaban mejor dotados intelectualmente también eran los que más se beneficiaban. Es decir, cuanto más inteligente era un chaval, mayor era la mejoría de su TDAH al introducir el ajedrez. Quien nos acompaña acá a la mesa, el profesor Oscar Ponomarev, ha realizado el curso de ajedrez terapéutico para TDAH y él estuvo vinculado con el Club de Ajedrez Magic de Extremadura, una entidad que nació allá por el año 2001 en Mérida, con el objetivo de promover la enseñanza del ajedrez y fomentar la práctica en chicos y en adultos. En el año 2009, en el Magic, comparte su vocación deportiva con una vertiente social, terapéutica y pedagógica, y su labor de intervención social a través del ajedrez comenzó con el proyecto Nuestro Ajedrez Reinserta, que desde entonces, de forma ininterrumpida, se realiza en las cárceles de Badajoz y Cáceres. ¿Qué pasa con el TDAH en las cárceles, doctor? Bueno, a ver, es decir que es importante resaltar que Juan Antonio Montero, mi buen amigo Juan Antonio, es probablemente la persona con más experiencia, yo diría, probablemente en España seguro y probablemente a nivel europeo en el uso, digamos, en los usos sociales y terapéuticos del ajedrez. Entonces yo sé que Juan Antonio ha trabajado muy intensivamente en cárceles y, bueno, pues esto en realidad fue digamos lo que a mí me dio la idea de usar, de hacer nuestro estudio Jackmate al TDAH, y me explico. Es realmente gracioso porque bueno, a mí me gusta oír mucho la radio, oía muchísimo un programa fantástico que dirigía Leoncho García en Radio Nacional de España sobre ajedrez, y bueno, pues oí hace ya más de 6-7 años pues una entrevista que se le hacía a Juan Antonio Montero en el que precisamente hablaba de los beneficios del ajedrez en población carcelaria. Y como la literatura científica nos dice que el 30-50% de la población carcelaria es gente que ha tenido TDAH y no fue tratada correctamente en el pasado, pues dije, vaya, esto estará estudiado. Lo busqué en el repositorio PubMed, no había nada, y dije, bueno, pues aquí tenemos que hacer algo. Pues efectivamente, ¿no? En las cárceles, como señala mi buen amigo, pues efectivamente gente que muchas veces tiene muchas dificultades y está en situaciones de marginalidad, pues bueno, pues les permite una mejor planificación, organización, y muchas veces es algo que ese componente que podríamos decir adictivo del ajedrez, pues probablemente hace que muchos reclusos piensen en la belleza del ajedrez y no en otras cosas que no son tan, digamos, tan oportunas. Volviendo al tema de los chicos, leía un artículo de Andrea Abadi, que es directora médica del Departamento Infanto Juvenil de INECO, el Instituto Neurológico y Cognitivo, y jefa de la clínica TDAH de INECO, que dice que cuando los padres y el colegio entienden lo que le pasa al chico, cambia el trato y hay contención. Esto hace que el niño funcione mucho mejor. Esta profesional reconoce gran parte de la mala fama que tiene el TDAH es por la medicación y aclara que no todo chico tiene TDAH tiene que estar medicado. ¿Usted ha tenido trato con los padres? ¿Los padres cómo se comportan frente al diagnóstico de una medicación? Bueno, es totalmente cierto, ¿eh? Lo que dice la compañera es a pies puntillas así. De hecho, nosotros consideramos que del 5% de la población mundial que puede tener TDAH, pues probablemente solo un 2-3% pueda necesitar medicaciones. Es decir, aquellas personas con TDAH moderado, grave y que tienen una repercusión funcional pues a nivel, digamos, del rendimiento escolar, rendimiento laboral, y es en esos casos en los que siempre hay que usar el tratamiento medicamentoso. A ver, el tratamiento medicamentoso hay que, digamos, estresar y hay que señalar
que es infundado. Y el problema es que la principal medicación para el TDAH son derivados anfetamínicos. Entonces, la realidad es que se ve desde una óptica moralista cuando, es decir, el tratamiento de elección para una diabetes es la insulina, el tratamiento de elección para un hipotiroidismo es dar las hormonas tiroideas, el tratamiento de elección para una epilepsia son los antiepilépticos y el tratamiento de elección para una persona que tenga un TDAH moderado y grave, nos guste o no nos guste, son los estimulantes de base anfetamínica. Y además son prejuicios que se tienen cuando hoy sabemos, esto está archidemostrado científicamente, que el tipo de derivados anfetamínicos que se usan no solo no generan más dependencia o algún tipo de dependencia en el futuro de los chavales o de los adultos, sino todo lo contrario. Sabemos que el riesgo de consumir cannabis, la epidemia de cannabis que está habiendo en estos momentos, al menos en España y en otros países del mundo, pues se podría minimizar con el uso correcto de la medicación en los chavales con TDAH. Y no solo eso, sino que es que el equipo de Dalsgaard demostró en toda la población danesa que cuando las personas con TDAH que tenían que tomar el tratamiento farmacológico lo hacían, pues la mortalidad se disminuía drásticamente. Es decir, morían muchos menos adultos por accidentes de tráfico, había muchos menos adolescentes con mortalidad pues por suicidio y por consumo de tóxicos, con lo cual yo creo que las cosas hay que verlas desde el punto de vista médico, no desde un punto de vista, digamos, prejuicioso. Aquí se habla mucho también del tema del aceite de cannabis, entonces usted no está de acuerdo con... Totalmente. Y además, y eso se ve, por ejemplo, yo trato muchos niños, adolescentes y muchos adultos con problemas de cannabis, y en muchos de los casos, sobre todo, además diría, muchos de los casos de los adultos que muchas veces se dice que hay que usar con una cierta precaución los estimulantes, pues mi experiencia es muy buena, ¿no? O sea, muchas veces introduces el estimulante y es extremadamente sencillo la retirada del cannabis, porque digamos que el paciente no necesita ya de hecho, el cannabis generalmente lo que hace es empeorar drásticamente digamos, la clínica del TDAH. Doctor Hilario Blasco Fontecilla, agradecerle enormemente la molestia y la forma tan clara que usted puede explicar todo esto para nosotros. Ojalá que sigan los avances y que se pueda demostrar que al menos para un tratamiento con un chico que tenga un TDAH leve, el ajedrez sea esa herramienta que lo pueda ayudar a vivir mejor, a convivir mejor con sus compañeros y en la escuela. Y y ojalá sus estudios también progresen, ¿no? Porque había realizado algo hace unos años, pero que era con un bajo número de participantes, y creo que estaban tratando de hacer algo mayor ahora. Efectivamente, en esas líneas estamos, pero sí que me gustaría recalcar, Carlos, que el ajedrez también se puede usar en las personas con TDAH moderado y grave. Lo único que en esas personas pues hay que, digamos, tiene un papel más bien complementario, ¿no? Pero puede ser una herramienta de rehabilitación cognitiva extremadamente potente. Medicación y el ajedrez van perfectamente. Efectivamente, ajedrez y algunas cositas más, deporte, una buena psicoeducación para los padres, para los profesores, porque dependiendo lo que hagan los profesores, los padres, el entorno, seguramente la vida del chaval o de la persona con TDAH será una o será otra. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar con el doctor Ponomarev después de la pausa, y él nos va a contar cómo es que trabaja con los chicos con TDAH. Doctor, le agradecemos la molestia nuevamente. Gracias por haber participado en Frente al Tablero. Engalana su participación en nuestro programa y quedaremos para en breve volver a conversar sobre estos temas. Cuando quieran. Un abrazo, Carlos. Adiós, que siga muy bien. En Radio Cultura 97.9 estamos escuchando Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al juego ciencia. 60 minutos con historias, información y entrevistas en el que el protagonista es el juego de ajedrez. Restaurante Dobartek en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. Restaurante Dobartek lo espera en la avenida San Juan, 548. Reservas al 4307-5235. Por mail, comidascroatas@gmail.com.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. A las 20:42 seguimos en Frente al Tablero. Vamos a hablar con el profesor Oscar Pablo Ponomarev, casado. Damos fe de esto porque está Susana firme acá, siguiendo lo que hace el marido. Casado, 5 hijos, 5 nietos, un apasionado del ajedrez. Empezó enseñando a los chicos y luego se volcó a la enseñanza del juego en clubes y en colegios. Trabaja desde el 2011 en el Instituto Cultural y Deportivo Pedro Echagüe del barrio de Flores. Es promotor de ajedrez, de un programa realizado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como dijimos anteriormente, realizó vía internet cursos como el ajedrez terapéutico para TDAH. Oscar, contanos, ¿cómo es una clase con un chico con TDAH? ¿Cómo te preparás cuando tenés un chico con TDAH y vos le tenés que enseñar ajedrez? Bueno, en primer lugar, el taller dirigido a chicos con TDAH tiene que cumplir objetivos claros. En primer lugar, la utilización del ajedrez como herramienta motivadora en todo su potencial, aprovechando toda la riqueza que tiene el juego, desde la historia, la geografía y la posibilidad de utilizar muchos tipos de soportes diferentes, ya sea impresos o videos, canciones. Uh-huh. ¿Y qué tipo de ejercicios haces cuando estás frente al tablero con el chico? Bueno, lo que se debe trabajar es fundamentalmente las áreas atencionales, las áreas de atención, principalmente la atención dividida y la atención sostenida. ¿Y qué ejercicios hay para esos temas? Bueno, por ejemplo, para la atención sostenida se utilizan diagramas con posiciones de ajedrez, y las consignas que se hacen son, por ejemplo, cuántos alfiles y cuántos peones blancos hay en el diagrama. Luego se consulta también cuántos alfiles o cuántas torres hay en las casillas oscuras. Uh-huh. Y eso sería un ejemplo de ejercicios para atención sostenida. Uh-huh. Y para atención dividida, un ejemplo es cuántos caballos negros hay en casillas blancas. Ajá. O cuántas torres hay luego de una casilla negra. Ajá. Y después los ejercicios van aumentando en frecuencia y en dificultad. El doctor nos hablaba de la falta de atención, de la hiperactividad, la impulsividad. ¿Te ha pasado a vos diagnosticar o darte cuenta que el chico que traían por ahí se diferenciaba del resto de los compañeros? ¿Tenías que hablar vos después con el papá? ¿Te ha pasado eso? Bueno, después de hacer el curso es como que los radares se activan de otra manera, ¿no? Y entonces uno está atento a los chicos que ve interactuar de una manera distinta, y me ha pasado, sí, recomendarle a la mamá o al papá que haga una consulta a un especialista, y bueno, resultó positivo. Bueno, me parece bien. Para que vamos a hacer una pausa ahora y vamos a seguir hablando de este tema. El ajedrez te ayuda a pensar. Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente. A las 20:45 en Buenos Aires, estamos haciendo Frente al Tablero. Por ahí alguien que nos está escuchando desde Holanda, me refiero al amigo, nuestro corresponsal, el maestro uruguayo Eber Pérez García. Con Eber vamos a conversar brevemente porque se cumplió el 16 de septiembre un aniversario, el segundo aniversario del fallecimiento del maestro Jorge Rubinetti. Nos dejó un 16 de septiembre del 2016, había nacido un 31 de marzo del 45 y su carrera generalmente la pasó por el Círculo de Ajedrez Villa del Parque. Allí se destacó, fue 4 veces campeón argentino en el año 71, 82, 88 y 91. Y leía, buscando así información sobre Rubinetti, que defendió exitosamente su título hasta 1973 en el Círculo de Ajedrez Villa del Parque. ¿Y ante quiénes lo defendió? Un rival fue Alberto Fogelman, otro rival fue Bartolomé Marcusi, y el tercer rival, Eber Pérez García. Así que fue rival de Rubinetti. Buenas noches, Eber, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos, y buenas noches, amigos e invitados. Sí, tuve el honor de jugar con Rubinetti por el título del Círculo de Villa del Parque, un match. Sí. Y no me fue bien porque Rubinetti en ese momento era un jugador internacional muy fuerte, venía de competir en Palma de Mallorca en un torneo internacional y me venció bien claro 3,5-medio. Pero no fui el único que perdió con esas cifras ante él, porque era muy, muy fuerte. ¿Y qué clase cómo era como persona Rubinetti? Bueno, una persona maravillosa, porque él era muy culto, muy refinado siempre, y también tenía un gran humor, un gran sentido del humor. Él siempre estaba haciendo chistes o teniendo algo alegre que lo destacaba, ¿no? Uh-huh. Y además era muy sociable. Claro. Rubinetti era un muchacho que, por ejemplo, él compitió con los mejores del mundo, pero también él podía, con el jugador más simple, tener siempre una atención, y si quería algún comentario sobre algún tema, él siempre estaba dispuesto. Con nosotros, por ejemplo, jugaba partidas rápidas, y él era muy lúdico, porque él jugaba muy bien a las cartas, jugaba al póker muy bien y al bridge. Pero con los ajedrecistas siempre mantuvo un grado de sociabilidad maravilloso. Avalan tus palabras quien hoy está como invitado en el programa, Oscar Ponomarev, que también lo conoció al maestro, y él tenía una rica anécdota, ¿no? De un día que pasó algo en el Club Argentino de Ajedrez. Contalo, Oscar. Sí, efectivamente, Carlos. Bueno, había terminado de jugar un torneo de categorías y subo con mi planilla a la sala de análisis. Y bueno, obviamente yo sabía quién era la persona que estaba ahí sentada. Él ni me conocía a mí. Sin embargo, me llamó, me dijo, a ver, vení, a ver, mostrame. Me dio una clase magistral con la partida, y me dijo, pero acá no estás tan mal en esta posición, ¿cómo fue que perdiste? Entonces, bueno, jugabas más adelante, había un golpe táctico que me había dejado perdedor. Entonces me dijo una frase que me acompaña hasta hoy día, que me dijo: la táctica es una HDP. Claro, claro. Una buena lección le dio el maestro brevemente a nuestro invitado. Pero es como vos decís, era una persona maravillosa, encantadora. Sí, 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 no, de eso no hay ninguna duda, y se hizo querer en muchos lados porque él fue profesor también del Jockey Club y de otras instituciones, y siempre estaba para dar sus comentarios siempre listo. Sí. Y además era un estudioso del ajedrez en profundidad, ¿no? Claro, porque era un gran teórico y un gran conocedor, claro. Conocedor con mayúsculas, ¿no? Claro. Bueno, representó al país en varias olimpiadas y ganó torneos muy importantes. Ever, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Allá deben ser cerca de las 2 de la mañana en Holanda. La verdad que, bueno, sos encantador, que nos acompañás semana a semana y siempre enriquecés nuestras charlas con estas anécdotas, un testigo viviente del ajedrez, no solo argentino, sino también internacional. Bueno, muchas gracias por el honor siempre de poder participar. Un abrazo a todos y un saludo también al maestro Oscar y su esposa Susana. Muy bien. Muchas gracias. La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9, Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es fácil y divertido. A las 20:51 con esta cortina de Enrique Mono Villega, que fue pianista argentino de jazz, que nos acompaña cada semana para la efemérides que nos prepara Andrés Prestileo. Esta vez está vinculada con algo... Un hecho doloroso y absolutamente inesperado, porque hace exactamente 40 años hoy, el 28 de septiembre de 1978, todos amanecíamos con una noticia, en fin, muy sorprendente, sorpresiva.
había muerto el Papa Juan Pablo I. ¿Se acuerdan? Albino Luciani era su nombre. Bueno, en esa época las comunicaciones, la tecnología y demás estaban a años luz de lo que era hoy. Así que lo que dominó en ese momento era el estupor, la confusión, y hasta eso hizo preguntarse mucho si era real, ¿no? Porque nadie podía creer que un pontífice que estaba recién empezando y del cual el mundo había asistido a su coronación apenas un mes antes, había fallecido, ¿no? Había sido electo exactamente 33 días antes, el 26 de agosto de 1978. Y tomó su nombre en homenaje a sus dos predecesores, el Papa Juan XXIII y Pablo VI. Bueno, en el momento de su fallecimiento, el mundo, pero no solamente los fieles católicos, estaban encandilados y encariñados con la afabilidad y con una sonrisa franca, ¿no? de este hombre que le valió ser reconocido con el sobrenombre de el Papa de la Sonrisa, o la Sonrisa de Dios, como decían algunos medios italianos. Bueno, las circunstancias de su muerte fueron, desde entonces, han dado lugar a especulaciones y teorías conspirativas de todo tipo, que alimentaron incluso obras de ficción, en muchas películas. Bueno, recordarán en El Padrino, tercera parte, exacto, como hay una teoría de que había sido envenenado, ¿no? Bueno, y de todo tipo. Pocos días después, la Santa Sede se veía obligada a un nuevo cónclave, que eligió a uno de los hombres más trascendentes e influyentes del siglo pasado, el Papa Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyła. Así que 1978 fue el año de los 3 papas. El reinado de Albino Luciani fue el 11avo, puesto número 11, en la lista de los más breves de la historia. Y además fue el último hasta estos días de origen italiano, porque lo sucedieron después Karol Wojtyła, el alemán Joseph Ratzinger y nuestro compatriota Jorge Mario Bergoglio. Bueno, hoy, a 4 décadas de ese abrupto adiós que conmovió al mundo, se lo recuerda por esa mirada afable, esa sonrisa permanente que quedó como su legado más fuerte tal vez, pese a lo efímero de su paso por la cabeza de la Iglesia Católica. Y yo lo recuerdo porque leí el libro Por voluntad de Dios. Estamos en los últimos 5 minutos del programa. Quería decir un par de cosas. Primero, el viernes 5 de octubre, que es el viernes próximo a las 19, en el Club Argentino, Paraguay 1858, se va a presentar el libro La Generación Plateada, Historia del Ajedrez Olímpico Argentino, de Enrique Arguiñanís y Sergio Negri. Así que, si les interesa, es de manera gratuita la entrega del libro, así que el que quiere puede ir al Club Argentino y recibirá un ejemplar. Se está jugando, y la consigna de hoy pasó por esto, por la Olimpiada de Ajedrez en Batumi con 185 naciones. Cumplidas 5 ruedas, en la competencia de varones hay 4 punteros. Azerbaiyán, que hoy ganó su duelo que tiene principalmente frente a Armenia. Azerbaiyán, República Checa, Polonia y Ucrania son los líderes con 10 puntos. Estados Unidos, Israel, Alemania son escoltas con 9. La Argentina tiene 6 unidades. Arrancó bien con victoria frente a Zimbabue, México y Bosnia, y luego cayó frente a Ucrania y hoy sorpresivamente frente a Egipto. El domingo, mañana en fecha libre, juega con Indonesia. Las mujeres, líder Estados Unidos con 10 puntos, China, Ucrania, Georgia, el cuadro A y B, Armenia y la India tienen 9 puntos, son las escoltas. La Argentina marcha con 7 en el puesto 29. Oscar, decinos, estamos ya sobre el estribo, ¿no?, del programa. ¿Cómo debería un papá entender o comprender que su chico a lo mejor tiene esta patología del TDAH y no es un chico que tiene solamente problema de conducta? Porque por ahí te llaman del colegio y te dicen simplemente es un problema de conducta, este chico no escucha, no presta atención. ¿Qué cosas observás vos a veces que te ha llamado esto la atención de decirle a un papá, y no digo diagnosticarlo porque no sos médico, pero sí advertirle que vaya a alguna consulta? Bueno, es importante el contacto visual. Cuando los chicos no hacen contacto visual, eso es un llamado de atención. Después parecen tímidos, que son tímidos, pero tienen periodos en que sufren alguna desconexión.
Y bueno, y problema de sociabilización, de acercarse, estar con los compañeros. También. Hoy el doctor, no sé si por ahí no me expresé bien, pero el tema del humor, de la ira, ¿cómo reaccionan? Porque evidentemente ellos a veces no deben poder complementar algunas tareas. ¿Cómo reaccionan ante esa frustración? Si pierden al ajedrez, vos le enseñás ajedrez, ¿qué pasa si pierden o no resuelven el problema? Bueno, eso también son bastante frecuentes. De no aceptar sí. las derrotas. Entonces, fundamentalmente lo que tratamos de hacer es resolver ejercicios, y no exponerlos a la derrota, por lo menos hasta que no estén bastante avanzados. El Club Pedro Echagüe está en la calle Portela 351. Así que bueno, ¿y vos das clase qué días estás ahí? Lunes y miércoles de 18 a 20 horas. Bueno, así que los papás que quieren que los chicos aprendan ajedrez, tengan o no tengan TDAH, tengan alguna patología, el profe Oscar Polomarés los va a recibir. ¿Te parece bien? Perfecto, Carlos. Bueno, ahí te entregamos el voucher de nuestros amigos de Dobartec, en San Telmo. Ahí está, podés ir acompañado con Susana, van a pasar una noche agradable. San Juan 548. Bueno, ahí, Alfredito, ¿quién auspició frente al tablero? Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Argentino, la entidad decana del ajedrez argentino, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia. Bueno, ya nos estamos despidiendo, agradeciendo a la producción, a Carlos Sosa y a Graciela Manteiga, como toda la semana, que están con el apoyo y siguiendo los llamados de los que participaron hoy por la consigna. ¿Vamos también a repetir la pregunta? También a Nicolás Novo por la musicalización y porque volvió a los controles Juan Carlos Ríos. Estamos todos tranquilos. Bueno, la consigna de hoy. La pregunta decía, dado que son 185 los países participantes y en 18 de ellos la letra inicial de sus nombres comienza con la M, hoy nuestros oyentes tenían que indicarnos al menos 5 de esas naciones y sus respectivas capitales. Bueno, vamos a dar algunas simplemente. Montenegro, Podgorica, no te voy a poner a vos en el riesgo de que tengas que resolverla. Mónaco, Ciudad de Mónaco, Malta, La Valeta, Malí, Bamako, Macedonia, Esquiope, Mongolia, Ulan Bator. Bueno, puedo seguir. Malasia, Kuala Lumpur, Marruecos, Rabat. Son en total 18 naciones con la letra M. Agrego una. Sí. México. México también, Ciudad de México, otra más. Y hay una, Mauricio. Mauricio lo tenemos también. Puerto Luis es la capital y está, creo que, en el Océano Índico. Así que bueno, son algunos de los países participantes de la Olimpiada. El premio de hoy, un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, y un llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Susana, decimos un número del 1 al 20. 17. Busco, acá está del otro lado. Para María Rosa Perillo, o Perillo, no sé cómo se pronunciará, sí. María Rosa Perillo, ganadora hoy del juego de ajedrez, gentileza Ruibal, y el llavero, gentileza de la Embajada de Azerbaiyán. Tiene que venir el próximo viernes, entre las 20 y las 21, Guido 1566, el domicilio de Radio Cultura, a retirar el premio. Muchachos, gracias por todo. Oscar, nuevamente gracias por habernos acompañado y enriquecer este tema. Nos vemos la semana que viene con más Frente al Tablero. Buen fin de semana. Chau. Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Hilardo por Radio Cultura 979.